a decir una frase, yo soy señora frase, te digo una frase que me llamó mucho la atención. No está en la Biblia, porque alguno por ahí lo va a buscar en la Biblia y no está. Si un insulto te quiebra o un aplauso te infla, tu mente no te pertenece. Si un insulto te quiebra y un aplauso te infla, tu mente no te pertenece. Eres esclavo de cualquiera que abra su boca. Anda para allá, bobo, le dijo, ¿no? Es muy fuerte esa frase. Podemos quedarnos como que, me molesta esa frase, o podemos reflexionar con respecto a esa frase. Y quiero que reflexionemos juntos. Esta frase nos obliga a pensar quién tiene la última palabra sobre lo que decidimos, sobre cómo nos sentimos, sobre si avanzamos o nos detenemos, sobre el peso que tiene la opinión de los demás hacia nosotros. Entonces es importante que entendamos que cuando escuchamos una voz, hoy Maxi dijo, las palabras tienen poder, ¿no? Está la vida y la muerte en nuestra boca, y es así. Pero también, como ese poder puede salir de cualquiera de nosotros, declarando vida o muerte, nosotros también tenemos el poder en el nombre de Jesús de decidir si queremos que eso llegue o que eso no llegue. Entonces, vamos a ir rápido. ¿Qué voz hoy en tu vida está formando las decisiones que vos estás tomando? ¿Qué voz? ¿La voz del temor? ¿La voz de la duda? ¿La voz de la vecina? ¿La voz de un profesor? ¿La voz de un pueblo? ¿La voz? ¿Qué voz está formando hoy tus decisiones? Interesante el tema. Si vamos un poquito más profundo, ¿qué voz está gobernando hoy tu corazón? ¿Qué es lo que te tiene en este tiempo? Como te decía, hay una historia que vamos a estar hablando hoy, pero yo quiero que puedas entender que cada palabra que se va dando en la iglesia tiene que ver con una instrucción para que vos puedas llevarte a tu casa. Y no están aleatoriamente, bueno, vamos a hablar de esto porque se nos ocurre hablar de esto, o porque de repente vimos la reacción de un hermano y dijimos, hoy vamos a predicar intencionalmente de esto, para que Dios le hable indirectamente. No. Sino que entendemos que Dios es un Dios de procesos, es un Dios que nos ayuda y nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos avanzar en la vida. Es por eso que te voy a ayudar, vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que estuvimos viendo en las últimas prédicas. Una de las prédicas que Mariano predicó fue sobre la espera, en el proceso de la espera. A ver, ¿cuántos se acuerdan de esa prédica, de la espera? Muy bien, a ver, alguna frase, algo para recordarme un poquito más. Yo me acuerdo que habló de la espera y del proceso de que en la espera Dios hacía cosas. ¿Se acuerdan de algo? La semilla, no sé si habló de la semilla, ¿puede ser? Bien, en YouTube tenemos las prédicas por si quieren volver a escucharlas, ¿sí? Ahí está. Muy bien, entonces habló de la espera. Otra cosa que habló en la reunión siguiente, que fue hace muy poquito, fue sobre la... No es un examen, chicos, se pueden equivocar, no pasa nada. Yo lo tuve que volver a escuchar. Sobre la intimidad. A ver, ¿se acuerdan? Ahora sí, ¿no? Sobre la intimidad que necesitamos para poder profundizar, para conocer a Dios, necesitamos intimidad. Justamente en esas dos charlas hay un personaje, y es el personaje de David. O sea, personaje le decimos, pero es una persona que existió, el rey David. Y también hoy yo te quiero hablar un poquito sobre esto. Mirá, Mariano habló sobre la espera, habló sobre la intimidad, y yo te quiero hablar sobre la batalla. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Mirá cómo es. La espera forma el carácter, para los que están anotando. La intimidad te revela quién es Dios.
La espera forma tu carácter, y sí, porque Dios nos ayuda a que nosotros podamos producir más paciencia cuando estamos en la espera, ¿no? El que espera no desespera, como dicen por ahí. Entonces la espera forma nuestro carácter. La intimidad nos revela quién es Dios, porque nosotros profundizamos en su palabra, profundizamos en oración, nos relacionamos con Él y de esa manera nosotros podemos saber quién es Dios. Y lo tercero es la batalla, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Y la batalla nos muestra qué voz gobierna nuestra vida. Cuando estamos en las batallas es donde vemos los valientes o los cobardes. Y vamos a ver un poquito la historia de David y Goliat. ¿Cuántos la conocen? A ver, muy bien, David y Goliat. Ahí en el campo de batalla, como ustedes saben, David era un pastor de ovejas. No se dedicaba a la guerra, a las batallas, ni nada de eso. Pero Dios lo utilizó en esto. Y vamos a ir descubriendo juntos rápidamente las voces. Yo les cuento una pequeña anécdota que sufrí el martes pasado, creo que fue. Fue un tiempo así como bastante complicado el martes para mí. ¿Para ustedes fue complicado el martes? ¿Qué estuvieron haciendo el martes? Se paró Argentina el martes, estaban todos adentro. Nosotros fuimos a un doctor y el doctor nos atendió re rápido. Vino una señora mayor y la mandaron a la casa, ¿sí? Porque jugaba Argentina, literal. A Mariano le dijeron, todo bien, no, tampoco lo atendieron así. Pero sí le regaló un montón de medicamentos el doctor. Viste que siempre uno va y ¿qué te hace el doctor? Te da una muestra, literal. Mariano está acá y no me va a dejar mentir. Le dio, ¿cuántas cajas? 2 cajas así le dio, o sea, ¿por qué? Porque estaba un acontecimiento importante. Bueno, fue un partido difícil, fue un partido complicado. ¿Cómo íbamos al principio? Perdiendo. ¿Yo qué hice cuando íbamos 2-0 en ese momento? Yo me levanté del sillón y dije, yo me voy para otro lado, me puse a hacer cosas en la casa. Yo ya me di por vencida, literal, porque digo, esto cómo lo remontamos, cómo salimos adelante. Con fe, muy bien, ahí, muy bien. Estábamos probando acá la fe de los hermanos. Bueno, yo ahí caí. ¿Viste que 7 veces cae el justo? Bueno, esa fue mi número 7. Porque enseguida nosotros asimilamos algo y casi siempre lo asimilamos para ese lado, pero bueno, no viene al caso, pero la voz que escuchábamos de parte de los periodistas al principio, no sé si ustedes lo notaron, pero era como un poco como que también dudaban. Algunos decían como que vamos a ganar, pero fue complicado. Y eso nos pasa en las batallas de la vida. Cuando vemos que, queda muy poco tiempo, no vamos a llegar. En fin, hay un montón de voces que quizás empezamos a escuchar en ese momento. Entonces, puede ser la voz del miedo, la voz de la duda, la voz de aquellos que decían que no podían. Pero hoy vamos a hablar para que podamos utilizar las herramientas o los consejos o el ejemplo o el testimonio de David. ¿Sí? ¿Te animás? Vamos a leer primeramente 1 Samuel 17, 23 al 26. Si vas a querer leer lo que vamos leyendo, abrite 1 Samuel 17 y vamos a ir yendo y viniendo. Yo creo que me va a tomar más o menos 1 hora y media. ¿Estamos todos de acuerdo? No. Muy bien, no, tranquilos que está todo controlado. A menos que el Espíritu Santo quiera hacer otra cosa y yo no voy a hacer otra cosa más que decir, bueno, me rindo. Vamos que llegamos, ayúdenme, vamos, abran ahí su corazón. Señor, nos entregamos por completo a ti, háblanos, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu dirección, queremos ser esos hijos y esas hijas, Señor, que caminan conforme tus propósitos, conforme tu voluntad. Queremos ser, así como dice tu palabra, los benditos, Señor, los que estamos introducidos en bendición, los que conquistamos reinos, Señor, los que
vamos a la batalla, pero sabiendo que ya somos más que victoriosos. Señor, hoy abrimos nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que nosotros somos para que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús, y te dejamos a nuestros compañeros y amigos que hemos mandado al frente de batalla, que se encuentran en Estados Unidos en este momento. Amén. Muy bien, un aplauso para el Señor. Bien. Primera de Samuel 17, 23 al 26. No sé si lo tenemos por las pantallas. Muy bien, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Anda para allá, bobo, le dijo así literal, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. David llega a una escena donde había dos ejércitos enfrentados y había un gigante que había hecho que el otro ejército ya se diera por vencido. Ya dijera, bueno, estamos acá, pero no vamos a durar mucho tiempo. Hay algo importante. Dice que este gigante, durante el día, no recuerdo bien si eran 2 o 3 veces, una a la mañana y otra a la tarde, él repetía la misma frase, continuamente. Él llegaba y repetía la misma frase. Vos, escuchaba. El otro día vi un reel que hablaba de cómo nuestro cerebro, la ciencia descubrió que nuestro cerebro comienza a fortalecer unos caminos que nosotros tenemos por la repetición. Es por eso que cuando uno escucha una canción o cuando vos escuchás una frase varias veces, eso se te fortalece en el cerebro. Entonces, frente a cualquier situación, el caminito que va a hacer tu cerebro, aunque no sea lo mismo, pero que te genere lo mismo, va a utilizar ese mismo caminito. Entonces vos ya te lo crees así porque ya está formado en tu cerebro. Dios, que es muy sabio, Él le dijo a su pueblo durante muchos años que las palabras que habían recibido se las repitieran a sus hijos, a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos. Dios ya sabía, porque Él nos creó, Él nos formó y sabe que nosotros tenemos la capacidad de crear fortalezas en nuestro cerebro para que cuando venga el día malo, nosotros podamos estar fortalecidos y tengamos las herramientas necesarias para enfrentar cualquier batalla en su nombre. Por eso es muy importante también prestar atención a lo que dice Dios cuando habla de guarda tu corazón. En la Biblia relacionan el corazón con la mente. Guarda tu mente, cuídala. ¿Por qué? Porque de ella mana la vida. También vemos que habla de renovar la mente. Si vos estás escuchando continuamente cosas malas, sean canciones, sea, no sé, alguna cuestión por ahí, renová tu mente. Buscá llenarte de la palabra del Señor. Buscá llenarte de pensamientos que provienen de Dios. Y otra cosa que nos dice la palabra, ahí está, que debemos meditar en su palabra de día y de noche. Repetir. No sé cuántos tienen luchas acá, pero yo enfrento todos los días muchas luchas acá, en mi cabeza, más que en lo físico. Pero en mi cabeza todo el tiempo tengo que estar ahí, Señor, por favor, dame sabiduría. Señor, por favor, ayúdame con esto. Y yo literal siento al diablito hablándome de un lado y al angelito del otro, ¿viste? No sé si es el diablito o es la nerinita, no tan buenita, que la tengo que estar callando continuamente, porque la realidad es que naturalmente nos sale esto de pensar, de maquinar, de hacernos la película y seguramente lo dijo por esto y lo hizo por esto y fue para allá y vino para acá. O sea, impresionante. Pero la realidad es que si nosotros cultivamos nuestra relación con Dios, cuando enfrentemos la batalla, nuestra mente va a estar fortalecida y vamos a poder hacerle frente en el nombre del Señor a cualquier situación
y cualquier problema. Amén. Porque aquello que alimentamos termina formando nuestra manera de responder en medio de la batalla. Vamos a ver rápidamente la herramienta número 1 o lo que usó David. Porque David, el primer desafío que tuvo no fue Goliat, sino que el primer desafío que él tuvo fue decidir que vos iba a tener autoridad sobre él. Entonces, la primera herramienta que vemos que él utilizó fue filtrar las voces que escuchaba. Así como te pasa a vos, como me pasa a mí, David tenía muchas voces y acá ya las tenemos ahí en pantalla. Vamos a ir analizando rápidamente cada una de estas voces, porque antes de lanzar esa piedra, David tuvo que aprender a no vivir gobernado por las voces que lo rodeaban, ¿sí? Cuando él llega a la batalla, vamos a leer rápidamente 1 Samuel 17 del 8 al 10. 1 Samuel 17 del 8 al 10. Ahí está, muy bien. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Este era Goliat, el grandolón, el grandote. El otro versículo: si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos. Capítulo 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo, contra mí. Goliat se levantó como la voz de la intimidación, ¿sí? La voz de no vas a poder. No sé si alguna vez escuchaste esto. La voz de es demasiado grande, la voz de no hay salida. Goliat quería que Israel tomara una decisión basada en el miedo. Y vos fíjate que apunta a la identidad de un humano. Dice ahí alguno de ustedes, del pueblo, de los siervos, como ninguneando un poquito, de los siervos de Israel. Apunta a tu identidad, porque sí, porque nosotros como seres humanos tenemos muchas necesidades. Tenemos muchas falencias, no tenemos el poder para enfrentar muchas de las batallas que tenemos que enfrentar humanamente. Pero sin embargo, David entendió que cuando Goliat estaba acusando individualmente, lo que estaba haciendo se estaba metiendo con un hijo, con una hija de Dios. David entendía que él era parte del tesoro preciado que Dios tenía en la tierra. David entendía que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Es por eso que Dios quiere recordarte en esta noche que frente a cualquier miedo, cualquier amenaza, cualquier situación en la que vos comiences a sentirte intimidado, intimidada, el Señor quiere recordarte que sos su hijo amado, que sos su hija amada, que sos su especial tesoro, que Él te va a cubrir, así como dice en el Salmo 90, Él te va a cubrir, te va a abrazar, te va a cuidar, Salmo 91 era, ¿no? Te va a proteger, o sea, no habrá nada que pueda levantarse en tu contra, porque el Señor es quien está haciendo escudo alrededor tuyo. Amén. Esto es lo que David había entendido. Entonces, la segunda voz que nosotros podemos ver es la voz del pueblo. Si no viene por un lado, va a querer filtrarse por cualquier otro huequito. Y ahí es donde el pueblo, claro, cuando hay temor colectivo, ya la cosa cambia. Che, son 1, 2 o 3. Me acuerdo que una vez estábamos en la estación de Fiumicino, creo que era, estábamos en Roma y estábamos tomando algo. Muy tranquilos, así como quien, bueno, tomamos algo y nos vamos porque perdíamos el tren. Y de repente toda la gente se empezó a levantar.
Primero, 1, 2, ¿viste? Uno empezó, y nosotros dijimos, bueno, empecemos a correr, porque toda la gente lo empezó a hacer. Y nadie sabía el por qué estaban haciendo eso, pero todos empezamos a hacer eso. Después nos explicaron qué había pasado. Pero es natural que el ser humano, frente a la conducta de otro, se sienta un poco como atraído a seguirlo. Pero imagínate si no es uno solo, son muchos. Pues si no, no me voy a quedar acá parada y están todos corriendo. Bueno, esto pasaba también. La voz del pueblo, todos tenían miedo. Lo vamos a leer en 1 Samuel 17, 24. Todos tenían miedo, todos corrían. Era la voz del temor colectivo. Lo tenemos ahí, dice, y todos los varones de Israel, eran re hombres los de Israel, ahí. Dice, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Porque cuando los de alrededor tienen miedo, es fácil pensar que el miedo es una realidad. Pero David venía con otro chip, con otra cultura venía él. Venía con muchas experiencias acumuladas de lo que Dios había hecho, pero eso lo vamos a dejar para otro punto. La otra voz que se levantó fue la voz de Eliab. Eliab era su hermano. Eso se encuentra en 1 Samuel 17, 28. Vamos a ir rápidamente a 1 Samuel 17, 28. Muy bien, los chicos son muy rápidos. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Con un hermano así, mejor, viste, no tener enemigos, porque ya está. Eliab representaba la voz de la indiferencia, la voz del desprecio, la voz que dice, ¿qué haces acá? ¿Quién te crees que sos? David llegó para servir, pero fue rechazado. La voz que intenta definirte a través de lo que pasó. ¿Por qué? Porque vos te portaste mal, porque vos hiciste las cosas mal y vas a ser definido. Es esa voz que te define por tus errores, que te define por tus limitaciones. A veces las voces que más nos hieren en realidad no vienen de un pueblo lejano. Casi siempre las voces que más nos hieren son las voces que están cercanas, de un familiar, de un amigo, de un hermano. Otra voz que tuvo que enfrentar David fue la voz de Saúl. Esto lo encontramos en 1 Samuel 17:33. 17:33. Si lo tenemos ahí. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Acá vemos la voz de la experiencia humana, ¿sí? No es que Saúl en ese momento quisiera dañarlo, simplemente le advirtió por su lógica que iba a ser imposible que él pudiera ir ahí. ¿Viste el amigo que por ahí te acerca? Mirá, yo entiendo la buena onda que vos tenés en servir al Señor o en tomar la decisión de dejar esto, pero fíjate que quizás no va por ahí. ¿Viste ese amigo que vos decís, no sabés quién te lo mandó? La voz que te hace ver que todo es imposible. Pero había otra voz. Y esta voz no simplemente él la recibió en el medio de su conflicto, sino que esa voz apareció desde mucho tiempo antes. Y era la voz de Dios. David tenía una característica y él era un adorador. David era una persona que buscaba intimidad con Dios. David era una persona que había demostrado que él también tenía la capacidad de esperar. David era una persona que estaba continuamente buscando en su día a día acercarse a él. Él podría haber sido una persona deprimida, sí. Al leer los salmos a veces vos decís, sí, quizás pasó por momentos así.
Pero él tenía algo en claro, él sabía que lo único que lo podía levantar de cualquier situación, de cualquier depresión, de cualquier pensamiento de fracaso, era conectarse con Dios. Es por eso que en el medio de toda esta batalla, David recuerda lo que él había cultivado durante años. Vamos a leer 1 Samuel 17, 34 al 37. ¿Viste vos cómo van apareciendo voces? ¿Sí? Cómo frente a una situación difícil van a aparecer voces y aparecen voces a nuestro alrededor. Mirá lo que sucedió. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Un oso, un león. David no estaba inventando una fe nueva en el momento de la batalla. David había construido en el secreto esta fe inquebrantable. Es por eso que él recuerda, cuando uno recuerda lo que Dios hizo, recuerda la fidelidad de Dios, eso te trae toda la seguridad de que si Dios lo hizo antes, lo va a volver a hacer. El otro día hablaba con una persona que está pasando una situación muy difícil y sinceramente no sabía qué consejo darle. Y mi pregunta hacia esta persona fue, ¿podés ir más fondo de donde ahora estás? Y creo que no. Eso es una muy buena noticia. Si ya tocaste fondo, es el momento que puedas volver a resurgir. No sé cuántos solían tirarse a las piletas o suelen hacerlo cuando eran chiquitos o ahora de grandes. Cuando tocas fondo, ¿qué oportunidad tenés? Impulsarte. Con Dios, aunque estés en tu peor situación, aunque estés, como decía David, porque a mí me encanta ver después, y lo vamos a revelar rápidamente después, pero cómo David podía ver a Dios obrando por anticipado. Cómo a través de esa relación que él cultivaba diariamente, él podía estar preparado para enfrentar cualquier situación. Y vos decís, wow, la seguridad que tuvo ese muchacho, la seguridad que tuvo ese pastorcito de ovejas, la seguridad que tuvo ese muchacho olvidado por su familia, la seguridad que tuvo ese muchacho que olía a oveja, la seguridad que tuvo ese muchacho que, aunque había tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, él era el bastardo de su familia. Por eso sus hermanos no lo querían. Él no representaba nada para el resto de su familia. Pero sin embargo, la seguridad que él tuvo no fue por la valentía que él podía llegar a tener por dentro por haber vencido un oso o un león, sino que la fortaleza, la fuerza y la seguridad que él tenía provenían directamente desde el cielo. Provenían de esa fuerza sobrenatural que solo Dios puede dar a sus mejores guerreros. Dice que le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Y creo que es así. David recuerda el león, recuerda el oso, recuerda la fidelidad de Dios. David no estaba inventando algo nuevo. La voz que sale de vos en la batalla revela cuál voz es con la que vos te estás alimentando diariamente. La voz de Dios, la que te dice sí se puede. La voz de Dios, la que te dice vamos. Aunque parezca que no hay una nueva oportunidad, vamos, vos podés. La voz de Dios. La segunda herramienta o el segundo consejo, testimonio que vemos de él es que él cambia la pregunta.
Es impresionante cómo en la Biblia vemos todas las materias que uno después estudia en la escuela. Acá cómo tiene que ver esto de la semántica también y cómo utilizan los términos y qué actual que es la Biblia. Dice así, que todos en Israel se preguntaban, ¿quién va a pelear con este hombre? ¿Quién lo va a enfrentar? Esa era la pregunta que todos hacían. Pero mira lo que dice 1 Samuel 17:26. Vamos a ir rápidamente a 1 Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pero ¿quién se cree este, hablándote en criollo? ¿Quién se cree este que viene y se para delante de los hijos de Israel para desafiarlos? ¿Quién es este?, decía David. Era el mismo gigante, era el mismo problema, pero la diferencia estaba en la pregunta. Todos se hacían la misma pregunta, pero David cambió la pregunta. Primero preguntó qué recompensa iba a recibir. Se interesó a ver cuál va a ser el premio. Buenísimo, muy bien. Y lo segundo que él se preguntó es, ¿pero quién se piensa que es? La diferencia estaba que el ejército miraba a Goliat desde su propia capacidad. Si nosotros miramos desde nuestra propia capacidad, y sí, todo nos va a parecer muy grande, pero David miraba a Goliat desde la grandeza de Dios. Le voy a pedir a los músicos si pueden ir subiendo. Porque las preguntas también revelan dónde estamos. ¿Qué preguntas te estás haciendo? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Esa es tu pregunta? ¿Por qué todos contra mí? ¿Por qué tengo que pagar la luz? Bueno, no. Cambiemos las preguntas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esta situación? ¿A dónde Dios me quiere llevar? ¿Qué quiere enseñarme el Señor? ¿Cómo puedo honrarlo yo en medio de esta dificultad? No siempre vamos a poder elegir, o no siempre podemos elegir lo que enfrentamos, pero sí podemos elegir desde dónde lo enfrentamos. ¿Desde la posición de perdedor o desde la posición de ganador? Ustedes imagínense si los futbolistas entraran al campo, a la cancha, pensando que ya van a perder. Volvamos a lo que nos pasó contra Egipto, que suena bíblico. Imagínense si, bueno, listo, ya está, muchachos, cerremos acá, ¿para qué? ¿Para qué si ya, mira, listo? Si te sentís que estás perdiendo, si te sentís que ya no das más, deja de pensar en vos con ese y empezá a escuchar la voz con Z del Señor. Porque el que siempre va a tener la posta, el que sabe quiénes somos, quiénes fuimos primero, quiénes somos, quiénes vamos a ser, dónde estuvimos, dónde estamos y a dónde vamos a llegar, es el Señor. Escuchá su voz, porque Él no mira la condición, lo temporal. Él mira lo eterno. Y Él sabe que hay una victoria asegurada. Y Él sabe que ya el precio fue pagado. Y Él sabe que cada herida de tu corazón puede ser sana, fue sanada. Él sabe. Lo que pasó en el valle de Elá era que el ejército preguntaba quién puede vencerlo.
David miró a Dios y preguntó: ¿quién es este para desafiar al Dios viviente? Y acaba una frase: el miedo agranda el problema y achica a Dios, a nuestra capacidad, a lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos alcanzar. Pero la fe no niega el problema, pero recuerda quién es Dios. Si David había cultivado algo durante su soledad, durante su tiempo de espera, durante su intimidad con Dios, era conocer quién era Dios. Recordá, la intimidad revela quién es Dios. La razón por la que David no fue dominado por la voz del gigante es porque él conocía a Dios. ¿Querés ponerte una meta para este año? ¿Querés ponerte un objetivo, un lugar a donde llegar? Y te puedo asegurar que te va a ir súper bien. Ponete la meta de conocer cada vez más a Dios. Job decía: de oídas te había oído. ¿Qué significa esto? Había escuchado a unos amigos que contaban historias de lo que Dios podía hacer o de lo que Dios había hecho. Pero ahora mis ojos te ven, dijo Job. No solamente él estaba escuchando lo que Dios era capaz de hacer en otros, sino que él comenzaba a caminar en la bendición de Dios de tal manera que su vida, su casa y ese fondo que había tocado comenzó a tener una nueva dimensión, una dimensión de ver milagros del Señor. Es por eso que David conocía a Jehová como Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el Señor provee. Es por eso que nosotros hoy podemos leer dentro de los cánticos de David: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él había conocido a Jehová Jireh. Estás pasando por situaciones económicas, tu campo de batalla hoy se convirtió tu cocina porque no podés tener todos los alimentos que necesitas. Tu campo de batalla quizás es tu trabajo, tu campo de batalla quizás es tu intimidad en cuanto a la administración de lo que Dios te da. No podés administrarlo, vivís en deudas, vivís complicado en esta situación. Quizás perdiste el trabajo. Quizás entraste en depresión, ya no tenés ganas de volver a intentarlo. Déjame decirte, David conoció a Jehová Jireh. Un olvidado, un pastorcito, un despreciado. Alguien que olía feo. No sé cuál de estas características vos tenés, pero hay una que podés cambiar. Bañate. Ok. Él conoció a Jehová Jireh. El Señor es mi pastor. Sí, yo sé que Dios ha hecho milagros con otros, pero el Señor es mi pastor. Dios siempre me sostuvo. Él sabía que Dios le había dado lo necesario para ayer y lo seguiría sosteniendo en el hoy. Y yo quiero darte esta palabra también para tu vida. Dios te dio lo necesario ayer y Dios va a seguir sosteniéndote hoy. No escuche las voces que no provienen de Él. Comenzá a afirmarte: Jehová Jireh, el Señor provee. Jehová Shalom significa el Señor es mi paz. Mientras todos estaban corriendo diciendo: es un gigante muy grande, tengo miedo, tengo miedo. David podía decir, en medio de cualquier situación, aun cuando su vida corría el riesgo, en una cueva donde Saúl quería matarlo, años después Saúl comenzó a perseguirlo para matarlo porque se había convertido en una amenaza para el rey, según el rey, no según Dios. Y él podía decir: en paz me acostaré,
¿Cuántos últimamente no pueden conciliar el sueño? ¿Cuántos últimamente viven preocupados, ansiosos? En paz me acostaré y asimismo dormiré. El Señor es mi paz. No porque el gigante fuera pequeño, sino porque él sabía que Dios era el que cuidaba de él. Amén. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. David no peleaba para levantar su propio nombre. David escribió en el Salmo 25: el Señor a los que le temen le da la oportunidad a que levanten su bandera. Él peleaba para que el nombre de Dios fuera conocido. Jehová Sabot, el Señor de los ejércitos. Y esta es la revelación más poderosa. David no dijo: yo vengo con mi fuerza. Dijo así, y esto se encuentra en 1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí, lo voy a leer en la versión que tengo acá, lo pueden poner. Tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, hablándole a Goliat, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú provocas. La diferencia entre David y el ejército no fue que escucharon mensajes distintos. Todos escucharon al mismo gigante, todos vieron la misma amenaza, todos enfrentaban el mismo problema, pero no todos tenían la misma revelación de Dios. Busca a Dios, busca a Dios. No para sobrevivir, busca a Dios y vas a vivir. Busca a Dios, que Dios te revele quién es en tu vida. Si hay una oración que sale de continuo en mi boca es: Señor, que podamos ser una iglesia que ve tus milagros ocurrir, pero no para decir: ay, mira lo que Dios me dio un auto nuevo, me dio una familia nueva, sino para demostrar que tenemos y servimos a un Dios poderoso, un Dios que hace todo posible, un Dios que nos ama, que nos cuida. El ejército conocía el tamaño y todo lo que tenía. Cuando puedas en tu casa, léete 1 Samuel 17 y vas a ver que habla de toda la armadura que tenía Goliat, lo bien que estaba preparado ese muchacho, las horas de gimnasio que tenía encima ese muchacho. Impresionante. Israel lo sabía todo, el pueblo lo sabía todo, el ejército sabía todo eso. Pero a David ni le importó. David conocía el tamaño de su Dios. Dios es más grande. Y acá quiero que recordemos algo. David nunca dijo: yo soy fuerte, yo soy mejor. Nunca dijo: yo puedo solo. Toda su seguridad estaba puesta en Dios. ¿Te sentís débil? ¿Te sentís que no podés? ¿Te sentís que ya hiciste demasiado con tus propias fuerzas? Llegó el mejor tiempo. Llegó el tiempo de darle lugar al Todopoderoso, aquel que sí puede pelear esta batalla por vos. Porque David sabía algo, que Dios no cambia. Él nunca perdió una batalla. Oro para que en este tiempo cambie la perspectiva. Cambia tu perspectiva. Oro para eso. Cambia la perspectiva, saca tu vista del problema, enfócate en las promesas del Señor, enfócate en lo que Dios preparó para vos. No hay depresión demasiado grande, no hay situación demasiado peligrosa, no hay enfermedad que pueda quitarte el propósito, el sueño, el destino por el cual Dios te puso en esta tierra. Hay mucho más. Hay mucho más, hay mucho camino por recorrer de parte de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Yo te invito a que te levantes en fe en esta noche y que le creas a este Dios
que ha resucitado de los muertos, que le puedas creer y que puedas adquirir esta seguridad. Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo sé que nadie puede hacerte frente. Dios nunca llegó tarde, nunca dejó de ser fiel, nunca abandonó a uno de sus hijos y nunca fue derrotado. Si Él es el mismo hoy, si Él es el mismo de ayer, si Él es el mismo hoy, es el mismo por los siglos, entonces Dios, así como le dio la victoria a David, hoy te puede dar la victoria a vos. Te puede dar la victoria sobre tus sentimientos, sobre tus emociones, sobre tus pensamientos. Señor, yo quiero darte gracias, papá. Yo quiero alabarte y adorarte y reconocerte como el Dios todopoderoso que sos vos. Pero hoy decido, hoy me determino, Señor, a escuchar tu voz, a bajar el volumen, a apagar el volumen, a poner en off aquellas voces que no provienen de ti, Señor. Yo hoy decido ir detrás, Señor, de tu voz. Hoy decido creerte a vos.